Boehringer Ingelheim has stood for innovation and responsibility for over 130 years. But how did it actually all begin? On July 31st, 1885, Albert Boehringer purchases a small tartar factory in Ingelheim in southwest Germany. A few years later, he makes a groundbreaking discovery. Thanks to his innovative spirit, he finds a way of producing lactic acid in industrially relevant volumes using biotechnology, thereby making a lasting change to the market. Soon after, Albert Boehringer develops another pioneering business area. His company extracts alkaloids in order to supply them to pharmacies and the budding pharmaceutical industry. Based on these plant-derived active substances, he puts the first of his own drugs on the market, laying the foundation of today's core business. The next 2 decades are characterized by growth. New medications are launched for different indication areas, and new sites are built up. These include Biberach in Germany's Upper Swabia, today still the company's largest research site worldwide. From 1948, Boehringer Ingelheim enters new territory and establishes its first subsidiary outside Germany. Many more follow. The company employs about 50,000 people worldwide by 2017. In the 1970s, Boehringer Ingelheim expands to the US market and establishes a new field of activity: animal health. Biotechnology is also expanded further, and the company's first biotechnologically produced drug for treating acute myocardial infarction is approved. Many more milestones follow. The transfer of HIV from mothers to their unborn children can now be prevented. A medication for the debilitating lung disease, COPD, is launched, and it is today Boehringer Ingelheim's best-selling medication worldwide. For the first time in 50 years, anticoagulants with a completely new mode of action can be given. Boehringer Ingelheim successfully enters diabetes research and achieves an outstanding therapeutic success. In 2016, veterinary medicine is strengthened significantly. Through a swap of business areas with Sanofi, Boehringer Ingelheim becomes one of the world market leaders in animal health. And success will continue. The family-owned company will in future collaborate even more closely with startups and universities to support their research with development know-how and clinical studies. The Boehringer Ingelheim story is a classic example of true innovations. And the next innovation is surely on its way. We are passionate about the human and animal bond. We are independent. We value our heritage. We value our people. We focus on what matters. We focus on our customers. We innovate. We see the world differently, and we are not afraid to change the game. We believe in prevention. We are bold in our approach, preventing disease, preventing pain. We are Boehringer Ingelheim. A tu perro le gusta pasarlo bien. Para que esté protegido contra pulgas y garrapatas, te recomiendo NexGard, el delicioso masticable de rápida acción. NexGard, de Boehringer Ingelheim. Porque eres de la familia, te quiero y te cuido. Frontline, el clásico tratamiento contra pulgas y garrapatas, efectivo y seguro. Desde siempre, cuidando a tus mascotas. De Boehringer Ingelheim. Preventing disease, preventing
Bueno, no, como le decía el doctor Andrés, es la primera vez que estoy aquí en este hermoso país. Ayer conocí la ciudad de Concepción, la verdad los felicito, tienen unos mariscos muy ricos, un salmón espectacular. Vengo a contar una historia, son vivencias mías que quiero transmitírselas a ustedes. Todos ustedes van a tener las mismas vivencias. El fin de esto es invitarlos que todos podemos hacer dermatología. La dermatología no es difícil, la dermatología solo requiere un poco de dedicación. Hoy voy a hablarles especialmente lo que es de los piodermas, pero específicamente las foliculitis bacterianas. Creo que es el dolor de cabeza de todos nosotros. Yo creo que todos nosotros hemos tenido en algún momento pacientes en los cuales tratamos y reinciden. Tratamos, reinciden, tratamos y se van para donde otro médico. ¿Sí? Es lo habitual. Entonces, es lo que vamos a hablar un poco hoy. Quiero expresarles a todos ustedes mi gran afecto por este gran país y espero que salgamos siendo muy buenos amigos y quiero que esta charla sea una charla agradable, quiero que sea en familia. Si alguien en el momento de que estoy dictando y hay una diapositiva, alguien quiere preguntar algo o ha tenido un caso o tiene un paciente, hablemoslo, estamos en confianza, todos estamos aquí para aprender, yo voy a aprender mucho de ustedes. Bueno, ¿qué quiero que sepamos o quiero que hablemos de las foliculitis bacterianas? Vamos a hablar de su etiología, su clasificación, las manifestaciones clínicas que ella presenta. Vamos a hablar un poco de cómo las podemos diagnosticar, cuáles son sus diagnósticos diferenciales o las enfermedades que más se parecen y vamos a hablar de tratamientos. Sí, básicamente vamos a enfocar la charla. De etiología, ¿qué quiero que sepamos? Que es el principal microorganismo causante de las foliculitis bacterianas, el estafilococo pseudointermedio en un 95%. ¿Alguien de aquí maneja cultivos, manda cultivos al laboratorio? Sí, un alto porcentaje. ¿Qué es lo que habitualmente le reporta el laboratorio? Sí, lo que habitualmente debe reportar es un estafilococo pseudointermedio en un 95%, el aureus en un 4.9% o el Chieferi en un 0.1%. El problema es cuando mandamos el cultivo y no nos aparece el pseudointermedio. Sí, el pseudointermedio sí o sí, en la gran mayoría de las veces debe aparecer. 1. Tomamos mal la muestra. 2. Se contaminó mientras vino la persona encargada del laboratorio a tomarla y llevarla. 3. Lo cultivaron mal. 4. Se contaminó. ¿Sí? Entonces, muchas veces vamos a ver que encontramos Pseudomonas, encontramos E. coli, y eso es básicamente contaminación. Pero sí o sí, en la piel de todos los perros encontramos en un 95% esta bacteria. Es normal encontrarla. ¿Sí? Ella siempre está en la superficie, es un habitante natural, es habitual. El problema es cuando le damos a ella un cambio de pH o una necesidad para que lo que es bueno se vuelva malo. Normalmente la encontramos sobre la piel y en la Bed Dermatology en el 2012 sale un artículo donde hablan que el estafilococo pseudointermedio es hospedador normal de la piel del perro. Sí, básicamente eso es lo que quiero que aprendamos, quiero que sepamos, quiero compartirles, que sí o sí siempre debe aparecer un estafilococo pseudointermedio cuando pensamos de un cultivo. Quiero que hablemos un poco de la clasificación. Vamos a hablar un poco de lo que son los piodermas. Sabemos que son superficiales, de superficie y profundos. Esas son las tres principales clasificaciones y de cada una de ellas salen las diferentes enfermedades que cuando ustedes las vean en las diapositivas van a decir si yo las he tenido. ¿Sí? Entonces, lo importante es saber a qué nos estamos enfrentando, colocarle un nombre y clasificarla porque de allí depende cómo la vamos a tratar. Los piodermas de superficie son tres: el hotspot o el parche caliente, creo que ustedes lo han visto, el intertrigo, que son las lesiones que vemos en pliegues cutáneos, sobre todo en bulldogs. ¿Tienen bulldogs aquí?
¿Los aman? Sí, son buenos. Sí, viven donde el médico. Son buenos. Son muy buenos. Hay que quererlos por eso. Y los piodermas mucocutáneos. ¿Cuántas personas han visto estas lesiones? ¿Sí? ¿La reconocen? Sí, es muy común. La vemos todos los días. Muy común en los pacientes alérgicos, a veces producidas por pulga. El paciente alérgico, normalmente cuando llegan a consulta yo los clasifico de 0 a 10. ¿Sí? Les digo, el paciente alérgico de 0 a 10 lo pica una pulga y pica 15. ¿Sí? Literalmente se destruye en la piel. Entonces vamos a encontrar este tipo de lesiones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esta lesión? ¿Qué opinan? ¿Sí? Dime. Hacemos una citología para evaluar qué hay. ¿Sí? La citología como medio diagnóstico es muy importante. La citología con la dermatología van de la mano. Es un medio el cual podemos trabajarlo. Es un medio muy fácil. Yo creo que ustedes han visto esto. ¿Sí? Yo creo que hasta acá huele. Sí, huele. ¿Cómo trataríamos a este paciente? ¿Qué es lo que nosotros le haríamos? ¿Sí? ¿Lo rasuramos? Es muy importante rasurar sobre todo este tipo de pacientes porque son lesiones muy dolorosas. ¿Sí? Y podemos utilizar un antiséptico, un desinfectante. Yo manejo mucho la clorexidina. Manejo clorexidina al 4%. Lo que quiero que tengan en cuenta es que los piodermas superficiales no los tratamos con antibiótico. ¿Sí? No necesitamos antibiótico para ellos. Podemos utilizar champuterapia. ¿Ustedes tienen aquí champú al 4%? ¿Sí? Yo lo utilizo mucho. ¿Y spray al 4% de clorexidina? No, ¿hay farmacias donde lo preparen? Yo lo preparo, lo mando a preparar y utilizo mucho esa concentración y a veces trato de que le agreguen vitamina E. Ayuda mucho a humectar esa piel dañada. Es muy importante. Lo único que ustedes van a tener que decirle al propietario es que cuando apliquemos el spray va a formar un poco acartonado el pelo, pero cuando lo bañemos con el champú de clorexidina, tienen clorexidina más ácidos grasos o clorexidina... Ok, utilizo mucho esos champús porque siempre hay que hacer champuterapia. La utilizo mucho y funciona muy bien. ¿Sí? Y hay veces hay que romper ese mito del manejo del antibiótico. Yo creo que si nosotros manejamos este tipo de pacientes con limpieza y baños con clorexidina, el paciente va a salir adelante y mejor se va a sentir el propietario. Yo creo que es lo más importante, la satisfacción del propietario. Y cuando tú le dices al propietario que no le vas a manejar antibiótico, porque estamos en el momento en que ya todos llegan, los propietarios llegan con el diagnóstico en la mano. ¿Sí? Ellos entran a Google y ya dicen qué es lo que tiene el paciente. Entonces, es el momento de decirles que no es todo con antibióticos. La limpieza es con clorexidina o con antisépticos funciona muy bien. Intertrigo, creo que ustedes han visto esto. Pugs, bulldogs, ¿sí? Casi todos son de origen alérgico, presentan este tipo de lesiones. ¿Qué haremos aquí? Yo inmediatamente haría una citología en esos pliegues. Probablemente vamos a encontrar también malacesia, aparte de bacterias. Entonces, ya tenemos un complemento del paciente, ¿sí? Ya tenemos varias cosas que hay que tratar. Con el equipo de trabajo en la clínica que utilizamos mucho o mucha fuente de estos pacientes, llegan a esa peluquería a un baño, ¿sí? No, son indetectables porque para el propietario esto es normal, ¿sí? El perro vive bien, ¿se rasca? De vez en cuando. Ok, ¿cuándo se rasca? Todas las noches. ¿Y usted cuándo está en la casa? Solamente en las noches, ¿sí? Entonces, son cosas que tenemos que evaluar, ¿sí? Entonces, con el equipo de trabajo muchas veces llegan a la peluquería y la peluquería encontramos mucho este tipo de pacientes en los cuales podemos aprovecharlos, llamar, solicitar, hacer una citología y empezar a tratar ese tipo de pacientes. Intertrigo, un bulldog muy alérgico, muy alérgico. Estos pliegues de la cola, mucho en bulldogs, mucho en bulldogs. La incidencia de bulldogs alérgicos es muy alta en Colombia. Esta es cortesía del doctor Pablo Mansuk. No he tenido el placer de ver un pioderma mucocutáneo todavía. Sé que ocurre mucho en pastor alemán. Genera este tipo de lesiones y son muy dolorosas, ¿sí?
Es en los casos que uno puede decir que la dermatología duele, y unos que les voy a mostrar más adelante. Entonces, tenemos que ser conscientes cuándo debemos manejar analgésico también, ¿sí? No solamente es antibiótico, ¿sí? También hay pacientes que tienen mucho dolor y se vuelven muy agresivos con el dolor. Entonces es muy importante eso. Está asustada, ¿no? Esta fue la que tuve recientemente. No pareciera que había infección bacteriana, pero le hice una citología y ya aparecieron las bacterias. ¿Ven? Yo creo que todos ustedes han tenido ese tipo de pacientes. Todos los vemos y los vemos a diario. En algún momento los han tenido. Es importante saber qué terapia poder utilizar y eso es lo que vamos a ver. Dentro de los de superficie vamos a encontrar el impétigo, la foliculitis bacteriana superficial, que es la que nos interesa el día de hoy. Vamos a hacer mucho énfasis en ella. Y el pioderma superficial de extensión. Impétigo. Creo que todos hemos visto estos abdomen llenos de pústulas, ¿sí? Ahí ya hay un diferencial. ¿Quién me puede decir qué diferencial podemos encontrar? ¿En qué edades encontramos ese tipo de pústulas? Sí, ahí hay unos diferenciales. En cachorros, cuando hay parasitosis intensas o severas, vemos ese tipo de pústulas, pero es debido a los parásitos. Así vemos el impétigo por medio del dermatoscopio. Si ustedes ven algo que se caracteriza en las pústulas, en los piodermas, es que son pústulas foliculares. Siempre, ellas viven y dependen del folículo. Aquí está cuando se reventó la pústula. Hay una enfermedad la cual da pústulas y no son foliculares. ¿Alguien la recuerda? ¿Cuál? El pénfigo. Muy bien, el pénfigo es una de las enfermedades en la cual nos va a servir. Ya estamos pensando en un diagnóstico diferencial de otra enfermedad. Vamos a hacer bastante énfasis en las foliculitis bacterianas. Se dan muchas presentaciones, ¿sí? Las vemos de este tipo. Vemos estas lesiones costrosas en las cuales levantamos las costras y vemos un aro o un centro de hiperpigmentación. Es muy característico de este tipo de enfermedades. Miren el manto apolillado. ¿Qué otro diferencial podemos tener de esta enfermedad, de este paciente? Llega este paciente, ¿qué podemos pensar? Una sarna, una dermatofitosis. ¿Por qué no un pénfigo? ¿Sí? Muy costroso. Esto, foliculitis bacteriana, otro tipo de presentación. ¿Sí? Si vemos la hiperpigmentación, el engrosamiento de la piel, hay dolor. ¿Sí? Miren cómo se van formando esas erupciones. Muy doloroso. Miren, esto es una foliculitis bacteriana superficial. ¿Sí ven cómo cambia la presentación de la enfermedad? Yo qué hice, retiré la costra, hice la impronta o la cinta de acetato, encontré las bacterias, la figura de fagocitosis y la diagnostiqué. Pero aquí es donde yo entro o sugiero, yo sé que puede haber una foliculitis bacteriana, pero ¿yo le daría el beneficio a este paciente de manejar el antibiótico? Yo creería que sí. Yo creería que si yo le instauro limpiezas y baños, si ven son lesiones, una en la pata y 4 en la cabeza. Yo creería que en este momento podría tomar la decisión de decir, sí, foliculitis bacteriana, sí o sí hay que manejar antibiótico, pero a este paciente le podría dar la duda, ¿sí? Ahí es donde entramos nosotros como clínicos a tomar ese tipo de decisiones. Pioderma superficial de extensión. Si ustedes van a ver, este tipo de enfermedades es cuando se unen muchas foliculitis. Yo les hablé de un halo de hiperpigmentación en el centro. Cuando hay muchas, se unen y forman este tipo de lesiones. ¿Sí? Eran pequeñas, pero cuando van creciendo, se van uniendo y van formando una extensión. Y a eso se le llama pioderma superficial de extensión. Y por último, vamos a voy a mostrar las fotos de los que son los piodermas profundos, los cuales son las furunculosis bacterianas, la del mentón, los bulldogs, por eso los queremos. Furunculosis podal también, casi siempre producida por ectoparásitos. Esto duele, ¿sí? Yo creo que si yo veo un paciente con esto,
va a tornarse muy agresivo. De hecho, con este paciente para revisarlo tuve que sedarlo porque tenía mucho dolor. Mucho dolor. Es este mismo. Entonces, este paciente, yo de aquí tomé y levanté para hacer la impronta. Tiene mucho dolor. Tuve que sedarlo. Hay que manejar analgésico. Doy el diagnóstico, sí o sí antibiótico, y empezar a tratarlo. Furunculosis bacterianas, también creo que acá por su clima tiene mucho pastor alemán. Sí, yo lo veo muy poco porque Cali 30 grados, es un horno, entonces casi no hay este tipo de razas. En Bogotá sí las hay. Entonces, muy común este tipo de pacientes con lesiones muy dolorosas y a pesar de que es una furunculosis bacteriana, es un pioderma profundo, es de las enfermedades de que hay que manejar varios periodos de antibiótico, mucho. En este paciente iniciamos 30 días de antibiótico, regresó al primer control, hicimos la citología, siguieron apareciendo bacterias pero en menos proporción, seguimos la medicación con baños, con spray de clorhexidina y duramos casi 3 meses para poder controlar su problema. Sí, el pastor alemán genéticamente tiende a sufrir de esto. ¿Qué les llama la atención de este paciente? ¿Alguien sabe cómo se llaman estas lesiones? No las ve muy bien, son comedones. ¿Sí? Es un paciente con Cushing. Era un paciente que tenía demasiada inflamación y llevaba, yo creo que alcanza a verse un poquitico del abultamiento. Nomás llevaba 1 año con corticoide, porque se rascaba. Entonces, generaron unas lesiones secundarias, generaron un Cushing y aparte de eso, un pioderma. ¿Sí? El mentón lo vemos a diario, lo podemos ver en consulta, en la peluquería, este tipo de lesiones. En este tipo de lesiones, cuando las ven así muchas veces es donde empezamos a idearnos qué champú utilizar. Sabemos que hay muchos en el mercado, hay muchos, y tenemos que saberlos utilizar. En este paciente yo utilizo peróxido de benzoilo, pero el peróxido de benzoilo es tan bueno que si no lo sabemos manejar, hacemos un efecto rebote. Se vuelve nuestro peor enemigo. Entonces el peróxido de benzoilo actúa, abre el poro y después del peróxido de benzoilo aplico el champú de clorhexidina. O sea que un paciente lo manejo con dos tipos de champú. Pero lo manejo nomás durante 2 baños, máximo 3. Y sigo solamente con la clorhexidina porque es muy secante. Cambia el pH de la piel, la altera y lo que hace es un efecto secundario, un efecto rebote y el paciente llega peor. Dolor. Creo que esto genera mucho dolor. ¿Sí? Entonces es muy importante saber como médicos cuándo tenemos que darle ese apoyo vital al paciente. Este era un gato, es muy curioso, un gato alérgico. Entonces le dije al propietario, hay que darle un poco de corticoide, hay que manejar antibiótico porque tiene unas lesiones muy severas en su cara. Y él me dijo, bueno, se fue, volvió a los 8 días. Y yo tocaba solamente la mano del paciente y supuraba. Yo dije, ¿qué pasó? Me dijo, doctor, no le puedo dar el antibiótico, doctor, no le puedo dar el corticoide, y como se estaba rascando tanto, entonces le coloqué mitones. ¿Sí? El paciente no pudo asearse y estaban los mitones llenos de arena, de orina, y generó este tipo de lesiones. Entonces, hay que estar siempre muy pendientes con el acompañamiento al propietario. Los pacientes, yo les hago seguimiento el primer día, los cito dependiendo de lo que tengan a los 15 o 20 días y regresan a los 20 días después. Mínimo 3 veces veo cada paciente, porque hay que estar pendiente del propietario. ¿Sí? Siempre va a ocurrir algo, el propietario nunca tiene tiempo, entonces si no es el propietario es la empleada, que es mi hermana, que es mi hija. ¿Sí? Entonces siempre hay que estar pendiente de los pacientes. ¿Qué sospechan? ¿Qué podría ser eso? Cualquier cosa. Un Demodex. ¿Sí? Es muy común. Generan este tipo de furunculosis podal y a veces cuando se contaminan o se complican, ya viene contaminación bacteriana y viene la furunculosis, secundario a su hemodicosis. ¿Claros hasta allí? ¿Alguna pregunta? Ok. Sí. Dime. Respecto al hotspot, ¿a qué porcentaje internacional europeo?
Pero, ¿para qué? ¿Qué hacen? Dime. Bien, respecto a los post-spot, la vitamina E, ¿cuántas unidades de paciente? Yo lo mando a preparar con una dosis que... Yo lo mando a preparar en una ciudad diferente. Sí, es una fórmula magistral. Ella me dice que utiliza 10.000 unidades. Pero no sé para ella cómo maneja la concentración de acuerdo al litro, porque ella maneja el litro en el galón. Pero yo siempre le digo que la... Sí, sí. Y funciona muy bien. Vamos a hablar un poco de cómo es la presentación. Dime. Dime. ¿La furunculosis lo diagnostica por biopsia? No, no. La furunculosis la diagnostico con clínica y con citología. ¿Sí? Tú, si viste la gran diferencia de una foliculitis bacteriana con una furunculosis, que tú ves la lesión, se caracterizan porque son muy parecidos a un panal de abejas. Tú ves el paciente y ves, parecen panales de abejas de profundidad, y tú tocas, inmediatamente hay mucho dolor, o haces ligera presión y hay secreción sanguinolenta, porque ya hay daño de la dermis y del epidermis. ¿Qué tipo de tinción ocupa para la citología? ¿Qué? ¿Perdón, qué? ¿Qué tipo de tinción? La coloración para la citología. Yo utilizo, ustedes deben tener Diffquif o tinción 15. ¿Sí? Esa es la que yo utilizo. Todas las fotos que van a ver ahora es con esa tinción. Es una tinción muy fácil, es rápida. Damos un diagnóstico y tengo a un propietario en el cual yo le dedico aproximadamente 1 hora a la primera consulta, donde yo tengo que hacer una buena historia clínica, evaluar al paciente, evaluar al propietario, que es muy importante evaluar al propietario, tomar las muestras, teñirlas, dar un reporte de citología e instaurar un tratamiento. Eso hay que hacerlo en 1 hora. Si se puede hacer en menos, mejor. Yo no he podido, yo el máximo es 1 hora, pero necesito agilidad, por eso lo utilizo y da muy buenas imágenes y buena resolución. Dime. ¿El porcentaje del peróxido de benzoilo? Es el que manejan las peroxidex. Pero si lo mando a hacer... No lo mando, yo no lo mando a hacer. Yo utilizo el comercial. En el peróxido sí lo utilizo comercial. El que mando a preparar es la clorexidina, porque no la consigo al 4%. Nosotros ya tenemos un champú que es clorexidina más ceramidas al 4%. Ustedes, la Vider creo que es algo muy similar, no sé qué champú tienen parecido, pero va acompañado siempre, es muy importante. Doctora. En la misma línea de los champús desengrasantes, sobre todo en el peróxido de benzoilo, lo mucho que reseca la piel hace que continúe con el ciclo de picazón, pero con la deshidratación. Claro. ¿Qué opina usted de los acondicionadores humectantes? Mira, cuando yo ya tengo un paciente diagnosticado atópico, yo lo que hago es que finalmente dejo sí o sí un baño cada 8 días para el paciente, sí o sí. Una semana utilizo clorexidina, pero la semana siguiente utilizo un champú humectante. Pantenol, ceramidas, lo que más se pueda utilizar en un champú que puedan conseguir en el mercado humectante. Y lo intercalo. Y me ha dado muy buenos resultados. Así evito dar tanta clorexidina, ¿sí? O sea, no sabemos, si no está el estudio para decir qué tan eficaz o que me va a controlar la clorexidina del 4%. ¿Será que me mata también la flora bacteriana buena? Sí, no lo sabemos. Entonces yo prefiero evitar, ¿sí? Una semana intercalado clorexidina, humectante, para mantener ese equilibrio. ¿Se puede mandar a hacer champú de avena como humectante? Sí, funciona muy bien. Lo que pasa es que nosotros lo conseguimos. Sí, allá hay un champú de avena, también hay con urea, funciona muy bien. Ok, vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. La principal manifestación clínica que nos presenta la foliculitis bacteriana es el prurito. ¿Sí? Entonces, va a llegar siempre el paciente a consulta. ¿Qué le pasa al paciente? Doctor, se rasca. ¿Sí? Entonces, muy importante, ¿alguien sabe cuáles son las principales causas de prurito en un paciente? ¿O lo que tenemos que siempre evaluar? Es muy sencillo. ¿Por qué se rascan los pacientes? Por pulgas, por sarnas, por levaduras
por bacterias, en este caso, y por alergias. Y dentro de las alergias está la alergia alimenticia y la alergia al ambiente, ¿sí? Hay más, pero hay tumores que generan prurito, pero en este caso estamos clasificando a un paciente alérgico, ¿sí? Entonces es muy importante clasificar el paciente porque gran porcentaje de los pacientes que llegan a la consulta, el 80% de los pacientes que llegan a la consulta tienen foliculitis bacteriana superficial con origen alérgico, ¿sí? Entonces por eso es que tratamos el paciente y no mejora, vuelve con recaídas, porque no estamos tratando la enfermedad de base que es la alergia. Tengan presente eso, tengan muy presente, son preguntas muy curiosas. Tú le puedes preguntar al propietario, ¿se rasca? Sí, ok. De 0 a 10, ¿cuánto es el nivel de prurito? 6, 7, ok, es bastante. ¿Se lame las manos? Sí, doctor, pero es estrés. Él vive estresado, ¿desde cuándo? Desde cachorro, toda la vida, ¿sí? Entonces, ¿y se rasca los ojos? Sí, pero es porque le pican. Sí, hay mucho polvo en la casa, entonces le pica, ok. Se soba los ojos contra los muebles, contra los pies de suyo. Sí, pero es de cariño, ¿sí? Entonces tenemos que saber qué preguntarle al propietario para evaluar el paciente. Miren que son preguntas muy sencillas, pero nos van a sacar de muchas dudas. El prurito nos va a generar lesiones primarias y lesiones secundarias. Tenemos las pústulas foliculares, las pápulas, el manto o el pelo apolillado, como lo vimos en la foliculitis, se presenta en muchas formas y nos generan este tipo de lesiones. Y después de estas lesiones, que son las primeras, muchos pacientes los vamos a ver que llegan y van a llegar una que otra pústula, una que otra pápula, un manto apolillado, nada severo. Pero por eso, muy raro que nos lleguen. O sea, es muy bonito uno poder ver una pústula, pero cuando nosotros llega ya reventado. ¿Qué encontramos? Cuando la pústula se revienta, encontramos un collarete epidérmico, ¿sí? ¿Qué son esas lesiones? Las voy a mostrar ahora. Encontramos costras, la alopecia y la hiperkeratosis. Es la evolución, ¿sí? Una pústula se revienta, forma un collarete, el collarete forma una costra alrededor del collar, el cual genera alopecia y con el tiempo va a generar hiperkeratosis. Es la evolución. Esto es lo que yo les digo. Siempre hay que buscar una causa predisponente de las enfermedades, en este caso la foliculitis. Vamos a ver un poco de dermatología comparada. Así se ve un paciente con pústulas. Perdón. ¿Sí? Esta es una persona con pústulas. Esta es una pústula con el dermatoscopio y esta es una pústula cuando revienta. ¿Sí ven que forma un orificio? Allí es donde se va a empezar a formar el collarete epidérmico. Este es el collarete epidérmico. ¿Sí ven? La lesión de hiperpigmentación, la costra alrededor. Este es un niño con un collarete epidérmico. Esta es una persona con un collarete y una costra vista por medio de dermatoscopio. ¿Vemos la hiperkeratosis? ¿Sí? ¿Tienen West Highland? ¿Sí? Quiéranlos también. West Highland, malacesia. ¿Sí? Malacesia, West Highland. Nacen con malacesia. Viven. ¿Sí? Son adictos a la malacesia. Entonces, es un buen paciente. También viven del médico. ¿Sí? Vemos cuando hay tanta, este era un West Highland, es una West Highland alérgica, vemos la hiperkeratosis, vemos el eritema, la alopecia, y por medio del dermatoscopio vemos cómo se ven el tipo de lesiones. Y vemos cómo se ve un niño con la hiperkeratosis. Ayúdenme a describir esta lesión. ¿Qué vemos en esa lesión? Vemos alopecia, ¿qué más vemos? Hiperpigmentación, algo de cóstrica por aquí se ve la costra. ¿Cómo se llama la lesión? Un collarete epidérmico. ¿Sí? Alopecia, eritema, hiperpigmentación. Collarete epidérmico. Describamos esta lesión. Lo mismo. Alopecia, eritema, costra. ¿Esa? La misma lesión. ¿Clínicas? Vamos a hablar del diagnóstico. ¿Preguntas hasta allí? ¿No? Ok. Bueno. El diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la foliculitis bacteriana superficial? Grábense esto.
El diagnóstico de la foliculitis bacteriana se realiza exclusivamente por medio de citologías de las lesiones. ¿Sí? Es muy importante. Es nuestra arma de trabajo, la citología. De cualquier forma, hay muchas formas, por cintas de acetato, por improntas. Hay lesiones que se pueden hacer un raspaje para ver el tipo de células. Sí, la citología es un medio de ayuda diagnóstica. Y todo esto lo pueden hacer en su consultorio. ¿Qué necesitan? Un microscopio, unas tinciones y las ganas de hacerlo. ¿Sí? Citologías con cintas de acetato. Muy sencillo. Buscamos una cinta Scott, también manejan acá. Yo utilizo la cinta Scott. Retiramos un poco, quitamos la costra, levantamos la costra, hacemos una ligera presión y la colocamos en un portaobjeto. Improntas de las lesiones. Si quieren, utilizan guantes. ¿Sí? No aprendan de mí. ¿Sí? Algunos les coloco el nombre de donde tomé la muestra, porque sí o sí casi siempre reviso mucho los oídos de todos los pacientes, así no vayan por afección de oídos, porque hay muchas otitis alérgicas contaminadas con levaduras, con malacesia, contaminadas con estafilococo, ¿sí? Entonces siempre me gusta hacer una citología de oído y varias lesiones, porque hay veces puedo tener demodex aquí, puedo tener una lesión bacteriana en el abdomen, donde encuentro una lesión, sí o sí la raspo. Yo raspo todo. ¿Sí? Si le veo una lesión a alguien, se la raspo. Sí, sí, tengo adicción. Sí, hay una adicción por raspar. Sí, a todo le hago un raspaje. Es muy importante. Así hacemos el proceso de la tinción. Está el gato de la buena suerte, que aparezca la foliculitis, si hayan bacterias. Utilizo, cuando hago la impronta, siempre me gusta fijarla por debajo, la placa, ¿sí? Y después hacemos un proceso de 30 segundos. Cuando las coloraciones están nuevas, a veces 15 segundos, en cada uno de los colorantes está el fijador, que es un alcohol. Manténgalo siempre muy tapado, porque es el que más se evapora muy rápido. Y tenemos las dos coloraciones. Colocamos 15, 15, 15 o 30, 30 y 30. Ya después se van a dar dando cuenta que ya no va tiñendo tanto, entonces ya es hora de cambiarlas, según el uso que ustedes le den. Ahí ven, tengo unas cintas de acetato. Esta es una impronta. Esto creo que eran los oídos. Estos son los oídos. Y hacemos todo el proceso. Hay personas que la lavan entre paso y paso. Yo no la lavo. Trato de limpiarla lo que más pueda. Lo que sí hago es lavarla al final. Ya va a terminar. Y hago un proceso de secado y utilizamos aceite de inmersión, lente de inmersión, para poder verlas. ¿Qué creen que yo voy a buscar en estas citologías? ¿Cuál es, en la citología, yo qué figura voy a buscar para dar un diagnóstico? ¿Sí? Sí, lo dijeron por ahí. Cocos y ¿qué más? Cocos fagocitados. ¿Sí? Vamos a buscar figuras de fagocitosis. ¿Sí? Vamos a buscar esto. Esto es lo que yo quiero que empiecen a buscar. ¿Sí? El neutrófilo fagocitando. El neutrófilo, mira, aquí hay 2, aquí hay 3 y va por estos 4. ¿Sí? Entonces, la función del neutrófilo es buscar los cocos, atraparlos, ser el kamikaze, se destruye y vamos a encontrar macrófagos, que es lo que viene a comerse la basura. ¿Sí? Ellos limpian. En las foliculitis, ¿quién me preguntaba las furunculosis? Ahora, ¿cómo la diagnosticaba? Tú. Muchas veces en la furunculosis yo no veo bacterias. Veo mucho macrófago, ¿sí? Porque es muy profundo. Cuando veo macrófagos, es una lesión muy profunda y ha habido un proceso muy largo y muy agresivo. Entonces, me ayuda mucho cuando empiezo a ver muchos macrófagos junto con la clínica.
¿Qué ven allí? Mira, se ven cocos, se ven neutrófilos. Bueno, la imagen no es muy buena tampoco. ¿Qué ven allí? Duro, sí saben. No, por acá, simoncielas. Se las presento. Son muchos bacilos unidos en línea, forman las simoncielas. ¿De dónde son originarias las simoncielas? ¿En qué parte del organismo las encontramos? En la cavidad nasal, en la boca, ¿sí? Entonces, si yo encuentro esto en las manos, ¿qué quiere decir? Se está rascando, se está lamiendo, ¿sí? Vemos muchos cocos, vemos un queratinocito. ¿Qué ven allí? Cocos y basura, ese es error mío, ¿sí? Eso es un error mío. Hice tan fuerte la presión que destruí los neutrófilos. Posiblemente, yo sé que aquí hay una figura de fagocitosis, yo creería que sí, ¿sí? Pero es un error mío, porque hice mucha presión. Entonces vamos a encontrar hilos de cromatina. Ellos son característicos cuando hacemos el daño, ¿sí? Cuando vemos eso, la hice muy fuerte, pero bueno, la clínica nos va a ayudar también a diagnosticar y saber que hay una figura de fagocitosis. ¿Qué ven allí? ¿Quién tiene buen ojo? Sí, ven muchos eosinófilos, ¿cierto? Miren, hay muchos. Mira, acá hay, aquí, ¿sí? Una reacción alérgica, ¿sí? Paciente muy alérgico. Acompañado, mira aquí una figura de fagocitosis, aquí hay un coquito, se está comiendo aquí hay otra. Esta me gusta. ¿Qué es eso? ¿Quién manda raspados al laboratorio? ¿Todos? ¿La gran mayoría? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes el laboratorio le reporta macroconidias? Se las presento. Son las macroconidias que ve el laboratorio y dice, doctor, usted tiene macroconidias. Volele ketoconazol hasta que no más, porque eso es un dermatofito y si no le funciona pasa grisofulvina y si no fluconazol y después haga un nuevo hígado para el paciente. ¿Sí? Entonces, esto es a lo que yo voy. Si nosotros lo hacemos en nuestra clínica, vamos a ver esto. Esto no es patológico. Esto es una macroconidia alternaria. Esto es del pasto. Esto no nos hace daño. Esto no es nada. Es un hallazgo. ¿Sabe? Yo veo esto y digo, ok, tú sacas a pasear al perro o sale al pasto. ¿Sí? Entonces, lo importante de siempre trabajar de la mano con el laboratorio. El laboratorio tiene que ser nuestro amigo. Tenemos que ayudarlo para decirle, mira, te mando esto, pero bueno, macroconidias. Yo no voy a mandar antibiótico para macroconidias, ¿sí? No voy a mandar nada porque no son. A ver, la macroconidia es el resultado, es el fruto de un cultivo, ¿sí? Entonces yo tengo que cultivar un dermatofito para que me genere una colonia y esa colonia yo la voy a tomar, la voy a colocar con una gota de azul de silnicen, azul de algodón, azul de metileno y voy a ver las macroconidias y de acuerdo a sus segmentos clasifico el dermatofito. Y todo esto lo pueden hacer en la clínica. Ahora se lo voy a mostrar, es muy sencillo. Pero esto es un hallazgo normal de cualquier paciente. Pueden encontrar esto. ¿Qué es eso? Mírenlo bien. Un Demodex, muy bonito. Es una hembrita. Tiene muchos hijos, mira. Está llena de huevecitos. ¿Sí? Una linda hembra. Y la encontramos por medio de la citología. ¿Qué es eso? Otro error mío. ¿Sí? Miren lo que podemos encontrar. A veces cuando en el hotspot hacemos la impronta, vamos a encontrar cocos libres, pero no vamos a encontrar figuras de fagocitosis. Sí o sí van a haber neutrófilos, porque es un proceso inflamatorio. Entonces lo importante que es saber la clínica, ubicar la enfermedad y saber cómo la vamos a manejar. ¿Claros hasta allí? ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno. Vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales. ¿Qué es lo que se parece? ¿Qué es lo que más se parece a la foliculitis bacteriana superficial? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿Qué enfermedades se parecen? Hemos visto varias. Dime. Pénfigo, una.
Demodex. ¿Qué otro tipo de enfermedades? Dime. Dermatofitosis. Hormonales. Demodex. Reacciones anafilácticas. Celulitis facial juvenil. Reacciones medicamentosas. Tumores. Dermatofitos. Autoinmunes. Hormonales y hay muchas más. ¿Sí? Entonces, ¿a qué les invito? A que conozcamos la enfermedad. Si conocemos la enfermedad, sabemos cómo atacarla. ¿Qué es esto? Bonito. Es tierno. ¿Qué es? Todo es Demodex hasta que se muestre lo contrario. Por eso me gusta raspar todo lo que se mueva. Él está allí. Él está allí. ¿Sí? Él está allí, esperando. ¿Sí? Él nos ve, pero nosotros no lo vemos. Por eso hay que raspar todo. Todo hay que rasparlo. Y esta, para ustedes. Si le pones corticoides a un paciente con infestación de Demodex, hay tabla. ¿Sí? Muy importante. Ténganlo en cuenta. ¿Qué es esto? Sí. Una reacción anafiláctica. Y este soy yo. Soy extremadamente alérgico a la picadura de mosquito. Nomás me la vi, ahí estaba empezando a crecer. Es grande, se me forman unos sabones muy grandes. ¿Sí? Nos ocurre lo mismo. Si yo veo un paciente con este tipo de lesiones, perdón, ahorita repítenlo. Si yo veo un paciente con ese tipo de lesiones, ¿qué le ocurrió? Habitualmente es un paciente que llega de mucha urgencia al propietario diciendo que estaba en el parque y de un momento se brotó. Hay que atacarlo de una, antes de que le pase la reacción. ¿Sí? Hay que medicarlo, con lo que le corticoide, lo que sea. Si no, va a pasar sola también. ¿Sí? Entonces, es muy sencillo. Es sencillo. Ahora sí. ¿Qué es? Dime. Más duro. No, pero parece. ¿Sí? Este era un cachorro de 2 meses cuando llegó. Le manejamos corticoide a diestra y siniestra a 2 miligramos por kilogramo. Allí está en la recaída cuando el propietario dijo: yo no voy a dar más corticoide a mi perro. ¿Sí? Tuvimos que manejarlo casi 6 meses. Se soluciona solo dándole corticoide más o menos. Ella es autolimitante. A los 6 meses mejora. Ella va a mejorar. Pero tenemos que ayudarle con el corticoide. O sea, era muy severo, había mucho dolor. Entonces, yo los invito, el corticoide es bueno, siempre y cuando lo sepamos manejar. Para mí el corticoide es un medicamento de rescate. ¿Sí? Yo tengo un paciente alérgico y está en un proceso de limpieza porque tenga bacterias de una enfermedad de base alérgica, y sí o sí en cualquier momento de su proceso va a tener una recaída. Dele 3 días de corticoide, lo estabiliza, sigue con su tratamiento y nos vemos en el control. Yo le pregunto al propietario: ¿le diste corticoide? Sí, doctor. ¿Cuántas veces? 2 veces, 1 vez, 3 días. Ok. 2 veces, 3 veces, es muy alérgico, ¿sí? Le di 3 veces, 3 días corticoide. Estamos frente a un paciente muy alérgico, ¿sí? Entonces es muy importante, aprendamos a manejar con su debido respeto, como se debe manejar el corticoide, pero sin miedo, no hay ningún problema. Encontramos también reacciones medicamentosas, son muy severas. Encontramos ese tipo de lesiones. ¿Qué es esto? Tienen que haberlo visto. ¿Qué parece? ¿Ustedes tienen Bull Terrier aquí? ¿Blancos? Le apuesto que si ustedes le preguntan al propietario: ¿le gusta el sol? Uy, doctor, le fascina. ¿Y boca arriba? Oh, le encanta. A mediodía se acuesta boca arriba. ¿Sí? Bull Terrier. Carcinomas de células escamosas. ¿Sí? Este tipo de lesiones las vemos o las veo bastante con los Bull Terrier y Bull Terrier de origen alérgico. ¿Qué es? Llegó a consulta. ¿Qué sospechan? Duro. ¿Parece un dermatofito? ¿Qué otra cosa puede ser? Todo es Demodex. Puede ser un Demodex también. Acuérdense, todo es Demodex. Puede ser un Demodex. ¿Sí?
Es un dermatofito. Los dermatofitos ustedes los pueden diagnosticar en su clínica. ¿Yo qué le hice a ese paciente? Yo le hice un pequeño raspado superficial, le coloqué un poco de aceite glicerina o aceite mineral, lo miro al microscopio con inmersión y miren cómo ve el pelo, ¿sí? Un pelo en forma de leño seco, ¿sí? Más adelante les voy a mostrar cómo es un pelo normal y un pelo con dermatofitos, pero aquí lo que vamos a ver son las esporas. Miren, esporas. El pelo está totalmente lleno de esporas en el centro, acá hay más esporas. ¿Qué es eso? ¿Qué puede ser? Lesiones costrosas, alopecia. Un pénfigo. Yo no les voy a colocar la cara, porque si no va a decir lesión costrosa en el puente nasal, es un pénfigo, ¿sí? Así lo podemos encontrar, ¿sí? Esto es como lo no habitual de un pénfigo. Lesiones cuando ha avanzado mucho, empieza en puente nasal, orejas, periocular, pasalomo, ¿sí? A esto le hacemos una citología y lo que vamos a buscar para el diagnóstico de pénfigo, que lo podemos hacer en la clínica, es buscar las células acantolíticas. Son células grandes, las cuales están siendo atacadas por los neutrófilos. Cuando le cambio el aumento, que miren que es la gran diferencia de una furunculosis. Miren el rosario de neutrófilos, siguen atacando las propias células del cuerpo. Es autoinmune, están rechazando las células. Otra característica es que miren que no hay bacterias, está limpia, es una citología limpia. Eso junto con la clínica, y sí o sí, yo puedo decir altamente sospechoso de pénfigo. Yo lo biopsio y lo mando al patólogo para que me lo confirme, pero yo le estoy diciendo a un propietario de lo que yo estoy sospechando. Y como recomendación, si mandamos la patología, nunca manden la muestra sin la costra. Cuando tomen la muestra, mándenla con costra y todo, porque si no confunden al patólogo. El patólogo no está viendo el paciente, ustedes sí. Y si el patólogo no ve las células acantolíticas debajo de la costra, te va a decir que es otra cosa, ¿sí? Entonces siempre manden la muestra completa, con costra. Bonito. Así es como se ven los libros de dermatología. ¿Qué es? Yo la quería mucho, ya falleció, era muy querida. Un hipotiroidismo. ¿Sí? ¿Sí ven la cara de triste? El hipotiroidismo da viejitos tristes. ¿Sí? La cola de rata, las lesiones. Obviamente tenía una foliculitis bacteriana también, ¿sí? A consecuencia de su hipotiroidismo. Miren, hemos dado un pequeño repaso de la etiología, la clasificación, cómo las vemos, cómo clasificamos la enfermedad, cómo la diagnosticamos, qué es lo que más se parece a ella, y vamos al tratamiento. ¿Sí? ¿Cómo tratamos una foliculitis bacteriana superficial? Es muy importante. El tratamiento lo enfoco mucho, sobre todo en evitar lo que es las resistencias bacterianas. Son la enfermedad del futuro. Yo he tenido 3 pacientes con resistencia bacteriana. No es fácil, son pacientes muy complicados de manejar, pero con paciencia salen adelante. ¿Cómo vamos a dividir el tratamiento? Lo vamos a dividir en 3. En antibiótico-terapia, terapias tópicas y tecnologías actuales. Es un tratamiento en conjunto, ¿sí? La dermatología es un conjunto de tratamientos. A veces el propietario espera que solamente le manejemos antibiótico y ya, y con eso se va a curar. No, tenemos que ir acompañado de varias cosas, por eso les hablo de la champuterapia, la limpieza con clorhexidina, varios tipos de champú, eso nos ayuda mucho. ¿Qué antibióticos? Tenemos 3 líneas, de primera línea, de segunda línea y de tercera línea. ¿Sí? De primera línea tenemos amoxicilina clavulánico, clindamicina, cefadroxilo, hay más, pero yo manejo cefalexina, ¿sí? Es mi antibiótico de elección en este tipo de pacientes. ¿Cuándo utilizamos los de segunda línea? Cuando nos salen resistentes a todos los de primera línea, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Cefovecina, marbofloxacina, enrofloxacina, rifampicina, ¿sí? Algunos catalogan la cefovecina como de primera elección, también se puede. Está catalogado también como primera elección. Yo lo dudaría. Ustedes tienen marbofloxacina, que ha salido últimamente, entonces
el problema es cuando hay un producto o un antibiótico nuevo, entonces hay que utilizarlo. No, tenemos más opciones. Con lo que tenemos podemos trabajarlo muy bien. ¿Cuándo utilizamos los antibióticos de tercera línea? Cuando nos salen resistentes a los de primera y segunda línea. Aquí es donde nosotros tenemos que trabajar de la mano con el laboratorio. ¿Mandan cultivos? Sí, es importante que utilicen laboratorio veterinario o laboratorio humano. Lo importante es que trabajen de la mano con el laboratorio. Yo como médico debo de solicitar al laboratorio qué es lo que yo quiero utilizar. ¿Yo qué le solicito a mi laboratorio? 2 o 3 antibióticos de primera línea, 2 o 3 antibióticos de segunda línea, 2 o 3 antibióticos de tercera línea y que aparezca meticilina resistencia. ¿Sí? Meticilina como disco de resistencia no. Entonces, de allí empezamos a trabajar. A veces nosotros mandamos y el laboratorio utiliza los sensidiscos que él tiene. A mí no me sirve. Es importante que nosotros empecemos a exigir un poco al laboratorio para que sea un trabajo de la mano. Es muy importante. Los coloco así porque la tercera línea salva vidas, vidas humanas. Es lo último en tecnología de antibióticos y después de esto no hay más. ¿Sí? ¿Qué problema vamos a tener cuando aparezcan resistencias a los de tercera línea? Tenemos un severo problema. Un problema de salud pública. Sí, un problema muy severo. Entonces, no matemos una pulga con una bazuca. ¿Sí? No hay que ser tan agresivos. Si apareció un paciente con hotspot, pues yo no le voy a utilizar cloranfenicol. ¿Sí? ¿Sí? Hay opciones mucho más sensibles y sutiles para manejar a los pacientes. Terapias tópicas. Tenemos el champú de clorhexidina que lo hemos nombrado varias veces. Lo utilizo mucho. Utilizo mucho la champuterapia de 2 baños, 3 baños a la semana. Sí o sí los alérgicos se quedan con un baño por el resto de su vida. Lociones, coloco de clorhexidina más vitamina E, se las he nombrado. Las cremas, los reconjugados los coloco pero no los manejo. Yo creo que no sé, de pronto a ustedes les aparece el paciente el cual tenía una lesión muy pequeña, le mandaron un triconjugado y resulta que, doctor, sigue creciendo la lesión, aplíquele más. ¿Sí? Ah, está rascando, más. Y encontramos lesiones por triconjugados, alopecias muy severas. El hipoclorito lo coloco como información, no lo utilizo, lo encontré allí, ayuda mucho a controlar la flora bacteriana. Y las tecnologías actuales, que es lo que hemos estado hablando ahora último, que son las ceramidas. ¿Ustedes las tienen en pipetas? Felicitaciones, los quiero. Nosotros no. Y es muy difícil para nosotros, pero sé que pronto van a llegar. Ácidos grasos, microencapsulados, que son las ferulitas que vienen en varios tipos de champú. Sí, el Sebocal, he visto peróxido de benzoilo con ferulitas. Entonces, la ferulita funciona es porque nos abre el poro y nos deja preparado para poder aplicar la clorhexidina, ¿sí? Para que actúe. Eso es todo lo que tenía para contarles en esta primera parte. Muy agradecido con todos ustedes. Ahí está mi correo, alguien de pronto que quiere una pregunta en lo que yo les pueda colaborar, está mi celular, con el mayor de los gustos, estoy a su disposición. El siguiente espacio es un espacio muy lindo, el cual les han preparado a todos ustedes. ¿Quién va a resolver el primer caso conmigo? Hay premio. Hay premio. ¿Quién quiere? Ok. La doctora. ¿Le podemos prestar el micrófono a la doctora? ¿Cómo es tu nombre? Paula. Ok. ¿Cómo estás? Bueno. Va a ser nuestra médica de cabecera. ¿Sí? Llegó Perla a tu consultorio. ¿Qué le haces a Perla? Yo soy el propietario de Perla. Pregúntame lo que quieras. Yo me voy a bajar porque yo soy el propietario. Siempre estoy acá abajo. Dime. Doctora, ¿le traigo a Perla? ¿Qué le pregunto? ¿Qué edad tiene y hace cuánto que cursa la... Ok, doctora, Perla tiene
6 meses. La adopté, la encontré en la calle. No tenía tantas lesiones. La llevé donde un médico que era el primo y el hermano de la suegra de mi tía. ¿Sí? Y le mandó un tratamiento, pero como que no le funcionó. Después me dijo ese médico que lo que pasa era que ella estaba así porque la estaba bañando mucho y yo la bañaba cada 8 días. ¿Sí? Entonces fui donde otro médico y me dijo, doctor, me dijo, Señor Jesús, Perla hay que sacrificarla. No hay nada que hacer. Yo dije, no, pobrecita Perla, había una jornada de esterilización gratuita, yo aprovecho, la castré, pero noté que después empeoró. ¿Qué más quieres saber? ¿Cuánto vale la consulta? No le he hecho nada. Mira, esa es Perla. ¿Qué más le podría preguntar yo? A ver, yo creo que sí. Ella se rasca un poco. Yo de vez en cuando solamente la veo que se rasca. No sé. Veamos a ver. Sí, un poquito. Se rasca un poquito. Sí, pero no, ese es estrés. Ella está estresada. No es normal. Ok. Ahí está la anamnesis. Esto es literalmente lo que me dijo el propietario. ¿Qué le hacemos a Perla? Le haría un raspado cutáneo. Ok, perfecto. ¿Qué más le haría? Una citología. Una citología. Una cinta de acetato. Ok, perfecto. Un raspado, una tricografía, una impronta, una cinta de acetato. Son mis pruebas diagnósticas. ¿Qué sospechas que tenga Perla? Algún tipo de sarna. Puede ser una sarna. ¿Qué más? Bueno, tengo una infección por bacterias. Una infección por bacterias. Mira, esta es la citología. Sí, mira que sí tiene figuras de fagocitosis. Sí. Hice un raspado. Yo raspo todo. Duro. Hay un demoras. Sí. Mira, aquí hay otro. Ellos son vivos, ellos se esconden. Si yo veo esta lesión, yo sé que rasparla sería muy doloroso, ¿sí? Yo pensaría más en una tricografía. Sí, miren cómo evaluamos el tipo de paciente. Esa era una tricografía. ¿Con cinta? No, con cinta también, claro. Él aparece en todas sus formas, colores y tamaños. Cinta de acetato, ¿sí? ¿Lo ven? Allí está. ¿Lo ven? Sí, él está allí. Una demodecosis juvenil generalizada. ¿Cómo lo manejamos? Hay muchas maneras de manejarlo, ¿sí? Ahora, hay muchas formas. Antes, ¿a quién le tocó manejar sarna con amitraz? A mí también, ¿sí? Evolucionamos, la doctora Manon Paradis dijo, utilicen ivermectina oral a una dosis de 1 ml por 20 kilogramos de peso y empezamos a manejar las nuevas demodecosis. Pero ahora llegaron las nuevas moléculas, las cuales nos están dando la mano, ¿sí? Y si hay algo en el mercado, hay que aprovecharlo. Esta es una evolución con 8 días de esta jovencita. ¿Sí? Marcado. ¿Qué utilizamos? NexGard. ¡Claro! ¡Claro! Un aplauso para la doctora. ¿Sí? Solucionó el caso. Sí, claro, muy bien, felicitaciones. Por favor, ¿me le pueden contar qué se ganó la doctora? Se ganó un folendoscopio de imán color rosa. ¿Alguien más quiere regalo? Por favor.
El micrófono para la doctora. Doctora, te presento a Kelly. Es una hembra mestiza, adulta, 11.6 kilos, castrada. ¿Qué quieres saber de Kelly? Es que no veo. Ah, mira acá, podemos ver acá. Puedes verla allí. ¿Sí? ¿Qué quieres saber de Kelly? ¿Qué edad tiene? ¿Adulta? Es Sí, es adulta. Yo soy el propietario de Kelly. Ya, quiero saber hace cuánto tiempo que tiene la lesión. Mira, Kelly es rescatada. Ella es rescatada. No sé. Hace rato. Tenía solamente pelo en la cabeza cuando la encontré. ¿Sí? Sí. Eso es lo que sé. Tenía un diagnóstico de Modex. Todo es de Modex hasta que se muestre el contrario. ¿Sí? No lo hice yo. El médico que la estaba tratando dijo que tenía un de Modex. ¿Sí? ¿Qué tratamiento le dieron? Está, no sé. Fue el primo de la abuela de mi suegro. No lo conozco. La propietaria me dijo eso. Entonces, ¿está con dieta BARF? ¿Acá hay dieta BARF? Sí, ok. ¿Convive con una mascota? Sí, con varias. Yo rescato perros. Sí, tengo como 6. Y todos duermen conmigo. ¿Hay alguno de los perros que está afectado por algo similar? No. ¿Los propietarios tienen algo parecido? No que yo sepa. Yo estoy bien, no me pica nada. Ya, pero no sabemos. No tengo ni idea qué tiene. No. ¿Qué pensamos? ¿Qué podemos pensar de este tipo de pacientes? Son los pacientes que van a llegar a nuestra consulta diaria. Así llegan. ¿Tenía este tipo de lesiones? ¿Y hay prurido? Sí, se rasca. Dermocin es un triconjugado en spray. ¿Qué? Un triconjugado en spray que manejan allá. Ya, tópico. Sí, es tópico. Antiácaros, me dijeron que sí, pero no sé cuál. Omegas 3, sulfur, esos medicamentos que me dijeron que es lo que estaba consumiendo. Y madre de los baños cada 15 días. ¿Sí? Se hicieron hartas cosas. Varias cosas, sí. He gastado un montón de plata. Hicieron muchísimas cosas y no han mejorado. Y no mejora. Me dijeron que usted me iba a ayudar. Bueno, habría que partir de tomar algunas. No, tenemos mucha gente que nos puede ayudar. ¿Sí? ¿Qué le hacemos a ese paciente? Bueno, un tricograma. Un tricograma. ¿Qué es eso? A ver, cuando yo empiezo a buscar las técnicas de primera lección y de segunda lección, es porque en mi cabeza hay diagnósticos diferenciales. ¿Qué puede tener ella? Dermatofito, por ejemplo. Un dermatofito, claro. ¿Qué otra cosa? Con un tricograma. ¿Qué otra parte? ¿Qué otra muestra? Dermatitis. Una hemodicosis. ¿Qué otra cosa? Bueno, habría que hacer, o sea, aparte del tricograma, quizás una cinta acetato. Claro, una cinta acetato, Malacesia, o quizás. malacesia, una foliculitis bacteriana superficial. No porque di la charla, es porque tenga eso. No porque di la charla de foliculitis quiere decir que tenga. Puede estar comprometido, ¿sí? Tenemos este tipo de lesiones. Hay hiperpigmentación, hay eritema, hay descamación, collaritis. Ok, vamos a hacer las pruebas. Liquenificación. ¿Qué otra prueba harían ustedes? ¿Duró? Hormonas. Sí, ya estamos empezando, estamos clasificando. Sí, nuestra mente empieza ya a clasificar enfermedades. Sí, buscamos un paciente adulto, toma agua, come. Sí, pruebas diagnósticas. De primera elección, lo que hablamos. La cinta de acetato, raspados cutáneos. De segunda elección, ok, raspado superficial y profundo. Segunda elección, hormonales, sangre, remitimos, ¿sí? Pero debo darle solución a ella en este momento, ¿sí? Debo decirle, mira, tiene esto, hay que hacer esto para iniciar, ¿sí? Nuestra función es darle soluciones a las personas. Hacemos la tricografía. ¿Qué encontré en la cinta de acetato? Encontré esto. ¿Qué ves tú? Hay cocos. Hay cocos, sí, sí. No veo, no sé si figuras o no. Sí, hay algunas figuras, ¿Para qué hago un raspado? ¿Para qué hago el raspado?
¿Qué pensábamos cuando hago un raspado? Bueno, el dermatofito, si es De Modex, todo es de Modex. Él te ve, acuérdate, él te ve, pero tú no lo ves, ¿sí? Entonces, porque necesito descartarlo, ¿sí? Otro raspado para descartar dermatofitosis. ¿Sí ves que estamos enfocados? ¿Sí? Es bien. La tricografía, mira, esto nos ayuda, la tricografía nos ayuda mucho. Solamente mirar las raíces de los pelos nos ayuda mucho y nos ayuda a enfocarnos. Normalmente debe haber una relación entre 20% de anagen, 80% telogen. Cuando se altera esta relación, vemos todos en telogen, ¿sí? Cuando hay telogen, posiblemente estamos frente a una enfermedad hormonal, ¿sí? Con una tricografía ya nos empezamos a enfocar, lo juntamos con la clínica y empezamos a sospechar, ¿sí? ¿Qué podemos sospechar? de hormonales, hipotiroidismo. Ok, mira, ¿sí ves? Un hiperenocorticismo también. En este caso, encontramos un hipotiroidismo. Tenemos los diferenciales, los cuales pensamos que podría haber tenido, pero sí, tenemos un hipotiroidismo. ¿Pero un hipotiroidismo con qué? Con foliculitis bacteriana superficial. Sí, entonces, tenemos enfermedades que generan foliculitis bacteriana superficial de origen hormonal, ¿sí? Las hormonas nos alteran la piel. ¿Y la foto del Para descartar, el tricograma sí era de ella. El dermatofito fue para descartar, ¿sí? Pero no lo tenía. Así se ve más o menos, ¿sí? Nuestros diferenciales, una DAP. Bueno, podemos ver una DAP así como estaba ella, ¿sí? Un autoinmune. Nos clasifican todas las enfermedades que hemos visto. Sí, son enfermedades muy similares. ¿Qué nos ayuda? La clínica, ser buenos clínicos, pero todo eso lo sacamos siendo buenos en el momento de hacer la anamnesis. El propietario nos da el 50% del diagnóstico. ¿Sí? Hay que saber preguntar. Sí. ¿Qué hicimos? Tenía un pioderma superficial de extensión, lo tratamos con antibiótico, con baños medicados y tratamos su hipotiroidismo. ¿Sí? Un aplauso para la doctora. Miren la evolución. Así fue al cabo de 30 días. Aprobó. Aprobó. Entonces la doctora es un medidor de glucosa. ¿Alguien quiere hablar con Lorenza? Por favor. El micrófono, por favor, para... Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, te presento a Lorenza. Lorenza es una mestiza de 6 años. ¿Qué quieres saber de Lorenza? Es tuya. Claro, es mía, todos son míos. Tiene varios perros. ¿Ya? ¿Hace cuánto comenzó con esta lesión? Tiene 6 años y lleva 5 años y medio. ¿Más perros con este tipo de lesiones en su casa o es solamente Lorenzo? No, solamente Lorenza. Ok. O sea, de los 6... ¿De los 6 con los que yo duermo? No, pero de Ninguno. los años que tiene... ¿Ah, de los 6 años? La mayoría de su vida ha estado con esta lesión. Sí, claro. Ok. Bonita. Es linda. Es tierna. ¿Cuándo fue la última vez que lo llevó al veterinario? Yo vengo donde ti porque me recomendaron hace un mes que fui a otro médico, me dijo, yo remítelo de la doctora porque ella es la que te va a ayudar. Sí, lo han visto 4 o 5 médicos. ¿Ya? ¿Y qué tratamientos le han dejado? Ah, Nada. no. Ah. La ven y dicen, no tengo ni idea. ¿La baña con alguna periodicidad? Sí, la baño cada mes con un champú cosmético. ¿Con qué producto? No, un champú cosmético. Yo voy al supermercado y compro un champú. Ok. O fui a la farmacia, al veterinario y me dijo, mira, bañalo con este champú. Cualquier champú. Ok. ¿Qué tipo de alimentación le está dando? Ella come
Cuando está de buenas, come Proplan. Cuando está de malas, come Hills. Y no come Royal Canin. Super premium. Le gusta esa boca sabrosa. ¿Qué más le podemos preguntar? ¿Perdón? ¿Qué más le podemos preguntar al propietario? ¿Está con sus vacunas al día? Al día. Está castrada, tiene sus vacunas al día, le dan su Nesgar mensual, ¿Perdón? le dan Nesgar mensual, vacunación al día. Antiparasitarios, trimestrales. Común y corriente. Sí, soy muy estricto y siempre voy a que hagan. Antiparasitarios externos. También, ¿no? Pipetas. Frontline. Sí, frontline. Sí. Mucha pulga ya. Frontline. O a veces en Sprite me ayuda más. ¿Qué más le preguntamos? ¿Qué más le puedo preguntar yo al propietario? Tranquila. No. Nada. Tiene frontline. No se rasca porque no tiene pulgas. ¿La remitimos? ¿La remitimos donde otro colega? No. ¿La remitimos donde otro colega? Tú puedes. ¿Qué le harías tú a ese paciente? Te llegó y tú dices, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué hacemos? Tenemos pruebas de primera elección y de segunda elección. ¿Sí? Podemos hacer tal vez un ronda, un raspado de piel. Podemos, sí, de modes. Sí, podemos hacer un... Perfecto. Con un bisturí. Ok. Sí, mira, aquí tengo a Lorenza. ¿Qué te llama la atención de Lorenza allí? Hay diferencias. Hablen, ayudémosle. Hay diferencias entre la textura Sí. del pelaje. Sí, ¿qué le vemos de raro al pelaje? Abajo vemos un pelaje más normal y brillante. Sí. En la zona caudal, en la cola, es un pelaje más Sí, grueso, más sí. hirsuto. Sí, un pelo hirsuto, vemos un pelo hirsuto. Mira que si vamos aquí, mira algo tan curioso que tiene un mechoncito blanco. Mira, tan bonito. Sí, es muy curiosa ella. ¿Sí? Ayudémosle a la doctora. ¿Qué más le haríamos? Oh, podemos hacer la doctora, ¿cómo? Un tricograma. ¿Un tricograma? Sí, exacto, exacto. Mira que cuando nos llega este tipo de pacientes, que uno dice, ¿y ahora qué hago? No se rasca, no tiene nada, es una calva feliz, sí, como yo, ¿sí? Yo soy calvo feliz, ella es calva feliz, ¿sí? Entonces empezamos a descartar y empezamos a utilizar las pruebas. Tenemos pruebas de primera elección y tenemos pruebas de segunda elección, ¿sí? Utilicémoslas. Esta es una tricografía de ella. ¿Qué vemos allí? ¿Qué vemos allí? ¿Qué vemos allí? Ahí se ve mejor. Ok. Mira, te están ayudando. ¿Qué estás viendo? Macromelanosomas. ¿Sí? Son estos. ¿Sí? Si vamos a atrás, mírenlos, muy grandes. Los encontramos siempre en la periferia. Siempre en la periferia. Característicos en algunas razas, en algún tipo de pelaje. Tuviste que era el pelaje negro. ¿Sí? Sí. El pelaje negro es el que está afectado. No tenía pelo negro en la mayor parte del cuerpo. ¿Sí? Te engaña porque tiene en algunas partes sí, pero en la gran mayoría del cuerpo no tiene. ¿Sí? Si encontramos esto, ¿qué podría ser? ¿Duro? Dime. Exacto. Exacto. Una displasia folicular de color negro. Encontramos los macromelanosomas. Es raro verlo, pero se lo van a encontrar. Entonces, conocer las el conocer las enfermedades nos ayuda mucho. Macromelanosomas, melatonina, funciona. Aquí cometí un pequeño error, es melatonina 3 miligramos perro, 3 miligramos perro, ¿sí? Un error de digitación. Algunos dicen que funciona, a mí nunca me ha funcionado, pero es una patología que la van a encontrar y es muy frecuente. Mira, calvo feliz, empiezas a clasificar enfermedades que son, ¿sí? Calvos tristes, el hipotiroidismo,
¿sí? Viejitos tristes, ¿sí? Conocer al paciente, conocer las enfermedades nos ayuda mucho. Démosle un aplauso a la doctora, por favor. Doctor, ustedes deciden si ella se lo ganó. Muy bien, se lo ganó, claro que sí. Por favor. Sí. Sigue. Un medidor de lactato. Ella te lo recibe. Un placer. Gracias por venir. El último paciente, ¿cuál es el tratamiento que utilizaría sabiendo que la melatonina no? Hidratar la piel. Con champú. Es lo único que podríamos hacer. Y darle melatonina a ver si funciona. De pronto estás de buenas y te puede funcionar. De pronto estás de buenas y te puede funcionar la melatonina. ¿Hay más premios? Ok. ¿Pregunta? Dime. ¿Puede darse esta misma patología pero en otros colores de pelo? Claro, y cambia el nombre, pero es igual. En el Yorkshire, displasia de color diluido. ¿Sí? En el Weimaraner también la hay. Acá. ¿A dónde? Ok. ¿En qué momento ocupas el cultivo del pelo diagnóstico? Venga, ven, me gustaría que hiciéramos este caso. Ven. Excelente pregunta. Muy buena pregunta. ¿Cómo estás, doctor? Jesús, un placer. Mira, vamos a hablar de este paciente. Te voy a presentar a Mechas, si no la puedes ver allí. Vamos a ver a Mechas. Mechas tiene 3 años y llegó así. ¿Sí? ¿Qué le hacemos a Mechas? ¿Qué creen que le podemos hacer a Mechas? ¿Qué sospechamos que pueda tener ella? Ayúdame, ¿qué pensarías? Micosis. Una dermatofitosis. Sí. ¿Qué otra cosa puede tener? Demodex. Todo es Demodex. Sí, todo es Demodex, acuérdate. Sí. Bacterias. Sí. Ok. Este es ella. Este es ella. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué empezamos a sospechar allí? Sí, una tiña, sí, una dermatofitosis. Hay que tener en cuenta que la lámpara de Wood es una ayuda diagnóstica, más no es la que nos da el diagnóstico, ¿sí? Es muy importante. Cuando hablamos de cultivos, yo me refería a cultivos micológicos. No sé si estábamos conectados o hablaba de pronto de cultivos bacterianos. Bacterianos. Ok, entonces, antes de seguir, te respondo. Siempre utilizo criterios de cultivo. Sí o sí cultivo todas las piodermas profundas. ¿Sí? Llegó el paciente, furunculosis, inmediatamente estoy tomando para mandar a cultivar. Otro criterio que utilizo es que el paciente empecé una terapia con cefalexina, volvió a los 15 días y automáticamente hago la citología y está igual. ¿Sí? No avanzó nada, no mejoró. Criterio de cultivo. ¿Sí? En ese momento. Porque puede estar frente a un estafilococo resistente. No, porque si me afectara el cultivo, habría mejoría. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta los criterios de cultivo. Sí o sí las piodermas profundas o las piodermas recurrentes. Tenemos pacientes que reinciden. Yo sospecharía y yo prefiero hacer un cultivo porque podemos tener un meticilino resistente. Allí está la clave. Entonces, siempre en qué momento cultivar. Para mí es una prueba de segunda elección. ¿Sí? En este caso, ¿qué hice? La lámpara de Wood nos da una ayuda. ¿Sí? No es diagnóstica. Si yo veo fluorescencia, tengo una alta sospecha que hay un dermatofito. ¿Sí? Pero ella me sirve para saber de dónde tomo la muestra. ¿Sí? De donde hay fluorescencia, puedo tomar la muestra. Hice un raspado. Y aquí es donde quiero que vean cómo en un 10X puedo ver un pelo esporado. ¿Sí lo ven? Un leño seco.
un pelo normal, ¿sí? Si tuviera los macromelanosomas se ubicarían aquí también, en la otra enfermedad, pero miren, ¿sí? Es muy fácil identificarlo, ¿sí? Tenemos que educar un poco el ojo. Así lo vemos en aceite de inmersión, lleno de esporas, ¿sí? Azul de silnicen, azul de algodón, azul de metileno. Miren cómo se fija en el pelo, pero el pelo leñoso esporado. Miren el pelo normal, ¿sí? Miren un pelo esporado. Esto se los quiero mostrar porque yo puedo por medio de una cinta acetato ver las esporas. Ahí están teñidas. Miren que parecen malacesias, ¿sí? Son esporas del dermatofito que se teñieron con el Diffquif. Entonces lo podemos diagnosticar. Miren las esporas. Y aquí donde habla de cultivo. Entonces, sí o sí, si tengo un altamente sospecho de dermatofito, yo lo que hago es cultivarlo. Lo podemos conseguir. Todo esto lo hacemos en la clínica. Yo los invito. O sea, nuestra clínica puede ser autosuficiente. Yo hago los cultivos. Normalmente los DTMs nos dan un valor o un cultivo de una colonia entre 12 a 15 días, pero lo que reporta la literatura y lo que se va a hacer es leerlos a los 21 o 30 días, ¿sí? Si no ha crecido nada, sí o sí, 21 o 30 días estoy leyendo. ¿Y qué leo? Tomo la muestra de la colonia, miren que él se toma un color rojizo, donde cambia, y tomo la muestra de aquí, la coloco en un portaobjeto, le aplico una gota de azul de silnicen, de azul de algodón, azul de metileno, y voy a buscar esto. Las macroconidias, estas son las macroconidias que nosotros tenemos que aprender a ver, ¿sí? Después de 21, 30 días de cultivarlas. ¿Sí? Los invito a eso. Lo podemos hacer todos en el consultorio y las vemos así, ¿sí? Vemos 1, 2, 3, 4, 5 segmentos compatible con una macroconidia de Microsporum canis, ¿sí? Ahí vemos parte de la evolución. Si volvió a control, tenía pelos esporados y seguimos con el tratamiento hasta la resolución total con itraconazol. No sé si lo tienen aquí. Funciona muy bien. En Colombia no lo tenemos. Yo lo exporto para poderlo utilizar. Hay algunas que lo preparan. Y champú de clorhexidina y miconazol al 2%. Funciona muy bien, ¿sí? Doctor, muchísimas gracias. Dime. Con respecto a los antibióticos que uno hace, por ejemplo, en el alufloxacino, que usted mencionaba las dosis de 5 miligramos cada 12 o 24 horas. Si una bacteria tiene que ser, ya sea sensible o medianamente resistente, hay como uno evalúa su ocupa de ese antibiótico. ¿Por qué no son Es muy buena pregunta. También depende de los sensitivos que se ocupan en el laboratorio. Entonces, de la dosis de ello también va claro. Y lo otro es el punto de corte que maneja el laboratorio, para cuándo es sensible y cuándo no. Eso es muy importante, por eso los invito a que trabajen de la mano de los laboratorios. Cada laboratorio tiene una forma diferente. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a su forma, pero que ellos trabajen junto a nosotros. Es muy importante, porque no sabemos el punto de corte, y es muy importante saber qué punto de corte manejan. Hay varios artículos en la Vet Dermatology que hablan sobre los puntos de corte para el estafilococo pseudointermedio. Lo ideal que es descargar esos papers, leerlos o pasárselos al laboratorio para que ellos trabajen de la par. Mira, para mí yo quiero que empieces a trabajar conmigo de esta forma, que cuando es de aquí para acá me lo reportes que si es sensible o que no es sensible, ¿sí? De la mano de ellos, es muy importante. Bueno. Pero por ejemplo, volviendo al mismo que como de alto uso, usted tiene buena experiencia con los piodermos, suponiendo que fuese el caso con nadie. ¿Y de salir intermedio, usted lo ocupa igual como primera opción? No. ¿O si el intermedio de análisis que usted ocupa, puede utilizar? Sí, utilizaría otro, que tenga más predilección por primera elección. ¿Ok? Gracias. Sí, ellos bueno, no sé aquí. El problema de allá es que cada laboratorio tiene su proveedor de sensidiscos. Lo que más útil o lo que para poder empezar a manejarse podría hacer una alianza con un laboratorio humano, sí, que están más estandarizados. Ellos manejan un estándar de calidad que tiene que ser todos para todos, ¿sí? Bueno, yo te hablo del caso de Colombia. A lo que voy
Sí. Pero mi dosis ideal va a ser de 20, o sea, una megadosis. ¿Qué pasaría? ¿Estás preguntando? Ese cultivo que fuese intermedio, sensibilidad intermedia en esta bacteria, si yo aplicase una megadosis, en teoría debiese tener una mayor sensibilidad y eliminación de ese microorganismo. Sí o no, porque tú no sabes, si yo tengo la misma, el mismo halo a 5 miligramos y a 20, yo no sabría, yo tendría que probarlo en el paciente. El paciente es el que me va a definir, pero es nuestra decisión. Yo he tenido pacientes que les he mandado cefalexina 40 miligramos, ¿sí? Y me funciona muy bien. Después bajo la dosis. Lo que pasa es que yo casi no manejo experiencia con enrofloxacina. Entonces, con cualquiera. Ok. Yo me rijo casi siempre con el laboratorio con el que trabajo y he hablado con la persona y dice exactamente lo mismo. Cuando yo ya veo, yo ya no pienso, sino que yo ya hablé con ellos y yo ya tomo mi criterio. Pero si aparecen de primera elección con sensibilidad positiva que yo pueda atacarlo, yo lo hago, ¿sí? Yo no voy a pensar en segundo. El gran problema, ¿cuál es? La doxiciclina es de segunda elección. ¿Ustedes tienen problemas de hemoparásitos también? ¿Nosotros problemas de hemoparásitos tienen aquí? Nosotros manejamos también el Ronaxan, lo manejamos mucho y sí o sí estamos generando resistencia bacteriana a los pacientes que tienen hemoparásitos y terminan teniendo un problema dermatológico. Pero es el único medicamento que tenemos para controlar los hemoparásitos. Entonces, es costo-beneficio. ¿En qué momento debo utilizar qué medicamento? Es nuestra decisión. ¿Sí? Pero yo me voy siempre por primera línea. Y si pareció resistente a la cefalexina, busco otro de primera línea. Si no, veo que no, inmediatamente paso a segunda línea. ¿Sí? Okay. Bueno, yo creo que no les quito más tiempo. Quiero agradecerles a todos ustedes, al equipo de trabajo de Beringer por esta grata invitación. Los llevo en mi corazón a todos ustedes. Los felicito porque tienen un país hermoso. Volveré, yo sé que volveré de vacaciones. En algún momento volveré. Y muchísimas gracias. Espero les haya sido de su agrado. Muchas gracias por ustedes. tu tiempo, por tu disposición, por el conocimiento, en verdad que fue increíble. Como dice, lo bueno es poco, pero sabemos que se va a repetir. Igual también quiero agradecerle a todos ustedes por el tiempo, son las 11 de la noche, sé que hemos resistido, pero en verdad lo valoramos mucho y queremos que este tipo de instancias se vuelvan a repetir y se vuelvan a repetir con otro tipo de dinámicas. Quiero solicitarles, por favor, todos tienen una encuesta dentro de cada una de sus bolsas y es súper importante para nosotros que la puedan completar y en la entrada se las van a recibir. Y los que ganaron premios, es importante, Isabel, Esteban, ¿puedes levantar la mano, por favor? Esteban, ¿puedes levantar la mano? Por favor, denle la información de contacto a Isabel o Esteban para que les puedan enviar el premio a sus consultas o a sus clínicas. ¿Ya? Entonces, nada, nuevamente gracias, quiero darle gracias al equipo de medios, a la agencia, a todo el equipo de VI, gracias por todo el esfuerzo que han hecho, el tiempo que han dedicado para que esto fuera así y fuera un éxito. Gracias a todos ustedes. Y bueno, nada, nos despedimos y que tengan muy buena noche, muy buena noche. Muchas gracias. No se cortó. ¿Es de tu esposa? Creo que se sintió malo que se fue para el hotel.